Me da mucho gusto recibir en esta mañana de lunes aquí en el estudio a un experto y consultor en seguridad nacional e internacional, desarrollo de inteligencia preventiva, en estrategias de corrupción. Yo le voy a dar la versión breve y me voy a quedar corto de quién es él. Por la vida del tiempo. Tiene diplomado en estudios de corrupción, planeación estratégica del sector público, mando policial, seguridad, fronteras y migración. En inteligencia para la seguridad nacional. Su experiencia profesional la ha llevado a colaborar en estas materias en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, fue director general de contrainteligencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, fue director general del Registro Público Vehicular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal con grado comisario general, candidato a fiscal anticorrupción, entre otros. Actualmente es titular de la Vicepresidencia Nacional de Seguridad, Combate a la Piratería y Contrabando de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, y digámoslo en resumen, es experto en seguridad y en temas anticorrupción. Edgardo Flores Campbell. Edgardo, bienvenido, muy buenos días. Gracias, qué amable, David, muy amable por los comentarios y qué gusto verte porque… Gracias, gracias. Pues yo nativo aquí de Arraigo en la ciudad. Pues toda tu familia, siempre muy querida. Toda la familia, sí, y aquí pues en alguna ocasión llegué a venir con ustedes y me congratula mucho estar aquí y gracias por la invitación, estoy a la orden. Oye, al ratito quiero que nos platiques y nos reiteres la invitación a la conferencia con Juan Pablo Escobar en NAO. Ya platicamos con el presidente de la Canacintra la semana pasada, pero hay que reiterar la información de esta conferencia, La democracia y la economía en riesgo por la delincuencia. Es el hijo de de Pablo Escobar, perdón. Hoy por hoy Sebastián Marroquín, ya en la conferencia le pueden preguntar, o él les va a platicar cómo fue todo ese proceso para cambiarse el nombre, todo este asunto de quedar en el limbo civil y que ningún país los recibiera, a él y su familia después de la muerte de su padre. Es correcto. Que también es bien interesante la parte que cuenta de lo mataron, se quitó la vida. Ese es otro tema. Pero bueno, antes de ello, Edgardo, te quería preguntar, tú como experto en seguridad, ¿qué análisis tienes de lo que está viviendo nuestro país? Creo que vemos todo tipo de opiniones, vemos todo tipo de perspectivas, que se puede regionalizar también, y al ratito te pediré tu opinión de lo que está pasando en Tijuana, pero si yo empiezo a preguntarte por la fotografía más amplia, que es la del país, Okay. ¿Cómo estamos realmente y por qué estamos como estamos? Mira, yo creo que sostengo, no sé de cuánto tiempo disponemos, pero Un buen tiempo. yo estoy cierto que estamos viviendo una condición muy compleja, sumamente adversa. Y yo estoy convencido que tenemos una crisis institucional y una crisis de inseguridad. Y ambas se entrelazan en algún determinado momento. En cuanto a la crisis institucional, me parece que no se está construyendo sobre lo construido. No se ha garantizado continuidad, sino continuismo de algunas cosas. Y se asume que lo que no tengo bajo mi control o atiende a otra temporalidad en su creación, tiene que ser dinamitado en términos institucionales. Eso a mí en lo personal me hace mucho disvariar, sobre todo en la cuestión de agenda de seguridad y justicia. Y lo voy a decir en este sentido. La estrategia, he leído todos los documentos del gobierno federal, del gobierno de la República, de seguridad, más allá de haber alguna falta, de ser inconexos en una estrategia clara, todo se ciñe a lo que en su momento hizo el hoy gobernador de Sonora, entonces secretario de Seguridad, que fue la visión de desaparecer. Bueno, él fue a cargo de la implementación, obvio la instrucción la dio el jefe del Ejecutivo, pero me parece que desaparecer la Policía Federal, cambiarle de nombre y subsumirla al Ejército, aparte de que el proceso fue sumamente cuestionable y atropellado, trastocando la dignidad de muchos policías federales de carrera, estamos hablando de más de 40,000. Hoy Guardia Nacional, me parece en lo personal y con estudios de sustento científico que no se puede perder en principio el carácter civil de las policías. Acabamos de vivir ya el primer registro, al menos documentado, de todo lo que parece ser un exceso en la falta de gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, si no es que es una masacre por parte de los propios elementos del ejército, que su adiestramiento y su capacitación está hecha para otra cosa, no para la seguridad.
Estoy hablando del caso que le está dando la vuelta al mundo ya de los 5. Del de Nuevo León. Ajá, de los 5 jóvenes. Sí, cómo no. Iban 7, creo que fueron 2 heridos, pero 5 mueren. Ni armas ni nada llevaban, ¿no? A lo mejor emprendieron una persecución. Y aquí hay una dosis de falta de credibilidad y de confianza en las instituciones y evidentemente un posible exceso o abuso por parte de los elementos. Pero no me voy a detener en ese tema. Me parece que en esta crisis institucional impera también la parte de corrupción. Y quiero comentarlo, David, porque no solo en mi calidad o en mi intentona de ser fiscal nacional anticorrupción de este país, estaba yo convencido que era lo correcto, porque en el fondo los temas de seguridad, a mi parecer, muchas veces no son ni siquiera de seguridad misma, sino son una consecuencia del binomio corrupción-impunidad. Y te voy a hacer un análisis de cuando estábamos chavos, íbamos aquí a la Prepa Federal, a la Lázaro o a la Poli. Yo me formé en escuelas públicas y sobre la marcha pues empieza uno a trabajar, ¿no? Desde repartir pizzas hasta todo lo que se pudiera. Yo recuerdo mucho que cuando te hacías de un carrito, porque aquí en Tijuana yo sé que todo mundo, hasta el peón de obra trae un Honda. Tenemos esa facilidad a diferencia de otros lugares de la República. Sí, claro, tiene un acceso. Puedes conseguirlos muy baratos. Sí, claro. Entonces, pues tú sabes que de chavo siempre vas viendo la forma de buscar hacerte de algo. Y teníamos el estéreo o el radio y no teníamos, todos teníamos un conocido al que le hubiesen robado el estéreo y luego salieron los pull-ups, las caritas, antes cargabas con el estéreo en la prepa. Te llevabas la carita en la... O sea, lo máximo, te llevabas la carita cargando, ¿no? Pero todos teníamos un conocido que le habían dado el cristalazo, le habían robado el estéreo, a ese grado de quitar el estéreo y llevártelo al salón de clases. Luego, todos tenemos un conocido en Tijuana que le han robado el carro, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo de cómo muchas veces están rebasadas las capacidades institucionales. Hoy te roban tu vehículo, muchas gracias. Te roban tu vehículo y nunca vas a hacer la denuncia y te vas a meter 5, 6 o no sé cuántas horas al Ministerio Público, ojalá y sean menos. Y lo haces porque sabes que aquí en frontera pues alguien puede hacer mal uso de él cruzando alguna enervante o droga a Estados Unidos o para algún uso ilícito. El tema es que nunca esperas que lleguen y toquen la puerta de tu casa al día siguiente y te digan, buenos días, somos la parejita David y Edgardo y somos agentes ministeriales y venimos a constatar y verificar la denuncia que usted presentó. Queremos nada más ampliar si usted te entregó las llaves a un valet parking, si lo dejó con la ventana abierta, no habrá dejado usted las llaves pegadas, las tiene usted. Eso no pasa, David, eso no pasa. No, tú sabes que no va a pasar. Tú sabes que vas y presentas la denuncia por mero trámite y porque tienes que hacerlo. Pero están rebasadas las capacidades institucionales. No estoy diciendo en específico de la Fiscalía del Estado, estoy diciendo en general. Y sabes que tu vehículo, lo peor, no se va a recuperar. Entonces hay una impunidad tremenda en el que los gobiernos que han pasado han dejado que esto suceda. Y mucho ha sido por la anteposición de la lógica del interés político y electoral. Hoy vemos que hasta las patrullas de las policías las pintan del color del partido en turno gobernando. Y eso no puede ser. Lo peor es que el que va al Ministerio Público va revictimizado. El que va es porque tiene un problema, porque no encuentra a su hija, porque su esposo desapareció, porque algún bien le fue despojado. Y llegas y te encuentras a un señor con sobrepeso, con una placa en la cintura, que te manotea el escritorio o la barandilla y te dice asunto, que es lo que usted quiere, ¿no? Y hasta se burla de ti. Posiblemente, pero el tema es que así va la mujer violada o va el papá con la angustia. Y pues ni una ni otra. Entonces estamos en un grave problema de impunidad, pero también sostengo que es producto de la corrupción. Y están así todas las corporaciones y todas las procuradurías. De hecho, dicho sea de paso, la Fiscalía del Estado es la número 29 en eficiencia a nivel nacional de las 32 entidades. Y es muy grave lo que estamos viviendo. Evidentemente fue un intento fallido fusionar la prevención con la investigación, es decir, la persecución del delito con la prevención en el biaño de gobierno. Oye, y me está cayendo el 20 con tu explicación que todavía fue peor error en función del binomio que nos estás explicando, porque entonces yo, que también soy parte por omisión o por corrupción de una investigación, yo mismo me voy a investigar, o sea, o yo mismo estoy en el proceso, en esa cadena de valor para impartir justicia, pues eso va a quedar en impunidad.
Pues sí, digo, en el caso de Baja California no tiene la figura del fiscal anticorrupción, es uno también de los rezagos en el Estado. A mí me parece que debiera, en la visión de fortalecer las capacidades institucionales del propio Estado, encabece un proceso de limpieza a un fiscal con autonomía de gestión técnica, operativa y con independencia. Ya hay un gran avance, por ejemplo, la Fiscalía del Estado, me parece que aquí en Baja California es la única que tiene independencia para gestión de su presupuesto ante el Congreso. Y se asume que el fiscal del Estado es el que investigaría la posible comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción. El tema es que en la medida en que se erija un SAR anticorrupción del Estado, un fiscal, me parece puede haber mayores controles y atender en un orden democrático un sistema de equilibrios de pesos y contrapesos como debiera ser, ¿no? Y ahí está, creo que el diseño legal y la posición vacante, ¿no? Y aclaro desde ahorita, porque como llegué a ser aspirante, no es mi intención ni ponerlo sobre la mesa. Yo estoy ya dedicado a otros temas, en otras responsabilidades, y no ocupa uno estar en gobierno. No tengo ningún interés político, económico, de otra índole. No ocupa estar uno en gobierno para lograr el bien común o aportarle a los temas de seguridad, como la responsabilidad que tengo en este momento en Canacintra, y creo más en la trinchera ciudadana, ¿no? Apostarle más a posiciones donde podamos incidir en el desarrollo de políticas públicas, como el Consejo de Seguridad, con quien he estado muy en contacto con Tito Quijano, con el Comité Municipal de Seguridad. Es decir, creo que por ahí es la vía de cómo realmente podemos aportarle a fortalecer las instituciones y las estrategias de seguridad. Esto en cuanto a la parte institucional. Lo que quiero hacerte ver es que están rebasadas las capacidades institucionales en sí del Estado mexicano. No quiero decir que del municipio, del Estado, de la Federación. Lo puedes ver y te puedo ejemplificar cualquier entidad, el gran problema que tiene. Aunado a ello, está una suspicacia tremenda entre las propias autoridades. Es decir, no hay una coordinación real. Eso es cierto. La Constitución establece que la seguridad pública es concurrente del Estado, municipio, federación. Y entonces establece prácticamente que la responsabilidad es de todos, pero realmente es de nadie, porque no hay un tramo claro de responsabilidad donde concurran esos esfuerzos. Y ese, pues ahí te aviento la bolita y ahí te ves, no nos permite ver ahorita un convoy de patrullas de la municipal, de la estatal y a lo mejor de un ministerio público o de la fiscalía en los puntos de incidencia delictiva o en donde saben que se cometen la mayoría de los ilícitos, ¿no? Todo está mapeado, hay un mapa geodelictivo, se sabe qué tipo de delitos hay. Por eso es importante denunciar, porque es en base a la estadística de denuncia, donde las autoridades direccionan sus esfuerzos, pero no vemos que realmente hay un combate frontal. Vemos muchos pick-ups de la Guardia Nacional de repente pasar y no me parece que sea la estrategia correcta, ya que el destripador cronometraba, David, el rondín del policía para atacar a su víctima. Entonces, que traigan 3,000, 5,000, sigue sucediendo, 6,000 guardias sin una estrategia, sin apoyarse en la autoridad local, no va a dar los resultados Y nos decía el comandante de la segunda región militar actual, dice, nosotros venimos a apoyar, no a que nos dijeran que ya se van a deslindar del tema estos poderes, que porque yo ya llegué. Esta propuesta que hiciste en un foro en el que decías que se podrían implementar acciones policíacas encubiertas para mejorar lo que estamos viviendo en materia de inseguridad. ¿Cómo funcionaría eso? Digo, a grosso modo, porque evidentemente no tenemos tiempo de explicarlo ni a detalle y hay cosas que no se deben de explicar para no dar el aviso. Pero sobre todo te decía, en el contraste de cómo puede aceptar la comunidad una actividad de esta naturaleza cuando nuestras policías pues, son de las que menos confía en la ciudadanía. Ojo, en materia de percepción, que por cierto Quijano también nos explicaba, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Sí, correcto. Y no se vale echar a todos los policías a la misma canasta, también me queda perfectamente claro. Pero ¿cómo desarrollar un proyecto de esta naturaleza y cómo es que podría generar resultados? Bueno, yo lo que comenté en ese foro fue, y creo que fue una pregunta expresa, de alguna de las estrategias o el diseño operativo para funcionar mejor como policías preventivas. Yo mencionaba, precisamente lo voy a hilar con el comentario anterior, ya que el destripador cronometraba el rondín del policía para atacar a su víctima. Es decir, es muy previsible que traigas 4, 5, 6, 7 pick-ups de la Guardia Nacional con elementos en la caja, en la parte trasera, con armas largas, encapuchados, patrullando.
pues obviamente que mientras pasen no va a operar ni el robo de vehículo, ni el sicario, ni el maloso, pues, ¿no? Pero pues están de paso. El gran problema es que no puedes tener un policía en cada esquina ni afuera de cada negocio. Ha emprendido estrategias muy interesantes la Policía Municipal de Tijuana, con incluso en Canacintra nosotros les proveímos 300 botones de emergencia para los comercios y los establecimientos que están vinculados directamente al C4, al C2, al C2 me parece, para que se despache la atención de la llamada de emergencia de inmediato en cuanto primas el botón. Esa eficacia se tiene que lograr. Ahí es donde yo digo que tenemos que ser parte de la solución, no el problema. Es decir, coadyuvar en los temas y en las estrategias de seguridad. Esto que comenté, lo comento porque en el mapa geodelictivo que deben de tener un levantamiento de la operación del crimen y los diferentes tipos de delitos que se cometen en el territorio de la ciudad, tú como jefe policíaco direccionas los esfuerzos, depende del tipo de delito que se comete. Tú ya sabes qué tipo de delito es en determinadas zonas. Y lo que creo que se tiene que fortalecer es el tema de hacer operaciones encubiertas a manera de mimetizarse con las determinadas zonas y poder actuar. Es decir, te voy a comentar un ejercicio que hicimos en Naucalpan, Estado de México, ¿no? Había el famoso, órale, ya se la saben, ¿no? Te decían, se subían a los micros desde el Indios Verdes de Tlanepantla hasta Toreo Cuatro Caminos en la parte del periférico. Nosotros lo que implementamos fue soluciones estratégicas en base a un levantamiento de información, su análisis, su procesamiento y luego la implementación. Es decir, hicimos labores de inteligencia previa. Ubicamos a los objetivos generadores de violencia, los horarios y las rutas en las que se dedican a atracar a los pasajeros de transporte público. Hoy, a los 3, 4 meses de haber implementado el año pasado esa estrategia, ya no tenemos esos incidentes o ya no hemos sabido que se repitan porque luego le dan la vuelta al país esas notas, ¿no? O sea, número uno, no les avisaron, y número dos, claro, los agarraron infragantis sin que no notaran que había un policía ahí, porque si no pasaba lo que aquí la propia ciudadanía nos ha dicho. Pues sí, está muy suave, la verdad es que ya bajó mucho la delincuencia en mi colonia porque está la Guardia Nacional, está el Ejército aquí, pero no queremos que se vayan y ya nos dicen que ya se van a ir. ¿Y entonces qué va a pasar? Sí, ese es en cuanto a la disuasión o inhibición sobre la contención de delitos. Y está muy bien que nos apoyen a los tijuanenses en la vigilancia a la salida de las escuelas para venta de droga, para inhibir el abuso a las chavitas de secundaria. Es decir, todo lo que puede suceder está bien, por supuesto, pero no creo que sea la Guardia Nacional la que tenga que hacer ese tipo de funciones, sino tiene que ser la policía de barrio o la policía de proximidad del orden municipal. Si le falta el respeto a una persona, a tu hija, tú no vas a llamar a la Guardia Nacional 911 para que desde México, a ver desde dónde te manden un pick-up con encapuchados. Es muy importante, más de lo que creemos, las labores de prevención de la policía municipal y las estrategias de prevención. Pero también la Policía Municipal de Tijuana tiene un área de inteligencia preventiva, de análisis y procesamiento de información. El punto es que necesitamos apoyar a que esto suceda y eventualmente coadyuvar aportando humildes experiencias que puedan ser de utilidad, ¿no? Claro. Pero eso me refiero con operaciones encubiertas. Por supuesto. Mimetizarse con el ladrón, con el baquetón. Si nos permites, seguiremos platicando de esto. Digo, hay muchas preguntas del público y va a ser aquí un colectivo los vamos a juntar para respondérselos, pero en función del tiempo, y te decía, no nos podemos ir sin platicar, que viene ya esta semana es la conferencia La democracia y la economía en riesgo por la delincuencia. Es una conferencia a la que acude Juan Pablo Escobar Henao. Hoy se llama Sebastián Marroquín. Platícanos un poquito de lo que viene, cuándo es y también sí, cómo lo preparan y por qué es importante escuchar a Escobar. Bueno, primero es comentar que nos conocemos hace ya varios años, él y yo, y decirte, él es la antítesis del papá. Él mismo te dice, mi papá era un villano cruel, despiadado, pero ahora mi papá yo lo amaba. De hecho, lo matan, recordemos los famosos Pepos, la guerrilla, la policía. Una terraza en un edificio, sí, lo rodearon, sí, cómo no. La policía colombiana, incluso se dice que hasta los americanos participaron, el bloque famoso de búsqueda, el ejército colombiano.
Pero hablando con él por teléfono. Él estaba hablando con él por teléfono, tenía, no me acuerdo si 14, 15 o 16 años, y él vocifera que va a vengar la muerte de su padre, se arrepiente a los 5 o 10 minutos, obviamente. Ofrecen 5 millones el cártel de Cali por su cabeza y pues no podía salir ni a la banqueta. Entonces él va con el jefe del cártel de Cali, lo busca, se va en la cajuela de un taxi, de uno de los halcones, digamos, en aquel entonces de su padre. Busca al líder del cártel de Cali para decirle, señor, yo no me quiero dedicar a esto. Yo he perdido a mis amigos, a mi novia, a mis maestros y a mi padre, y yo soy un pacifista. El acuerdo es el tipo de destierro donde andan a salto de mata, como bien dijiste, su madre, su hermanita y él en diferentes países. Terminan en Argentina. Entonces arzobispo Bergoglio, hoy papa, me parece que los casa. Se casa, estudia ingeniería, arquitectura y diseño industrial. Y emprende una cruzada del perdón y la reconciliación con las familiares de las víctimas de su padre. Y como veo que nos quedan 2 minutos, si no estoy mal, más o menos, sí. Voy a sintetizar que para mí es una persona admirable porque combate la violencia sin violencia. Hoy es autor, me parece, de 4 libros, son bestsellers traducidos a 16 idiomas. Y están buenísimos sus libros, increíble. Y es un cuate que de ser el hijo del narcotraficante más buscado del mundo y teniendo lo que tuvo, me parece que dejar todo eso y dedicarse a combatir la violencia sin violencia, advertir a los chavos de la prevención del consumo de drogas, de la incursión en el sicariato e incluso a las autoridades, y lo voy a comentar, nos va a dar una plática nos va a regalar a los tijuanenses, digamos, una plática al secretario de Seguridad Municipal, Fernando Sánchez, y a la alcaldesa, a los mandos medios y superiores de la Policía Municipal. Esa va a ser el 10. Tú recordarás que Pablo Escobar, papá, cruelmente pagaba $1,000 por cada tombo, por cada policía colombiano. Por cada prueba que me trajeras de que mataste a un policía. Que mataste a un policía. Entonces él quiere advertir, yo le platicaba mi preocupación de que como el polígrafo no es determinante, es un referente, como lamentablemente aún acreditados con control de confianza, policías privan de la vida a un empresario en las vías del tren y en funciones, y eso son mucho más los buenos que los malos, pero aún así debe haber controles y habrá consecuencias. Entonces va a haber una plática que él brinda el viernes a los mandos medios y superiores de la Policía Municipal sobre ética policial y riesgos de incurrir en la corrupción, ya sea cooptado por el crimen organizado o por el exceso y abuso de la fuerza. Va a ser algo muy interesante. Y la verdad, esperemos que nos acompañen en esta desayuno conferencia que tendrá. Hay mucho que hablar sobre él y creo que el tiempo apremia. Sí, ese es el viernes con la policía y con la alcaldesa, pero el jueves 9 de marzo tienen pues este evento en el Club Campestre, ¿correcto? Es correcto, a las 8 de la mañana es un desayuno conferencia sobre el tema que mencionas, los riesgos de la delincuencia para la democracia y la economía, contextos y alternativas, no nomás viene a hablarnos de un panorama nacional, nos previene sobre la posible colombianización de México, su militarización y otros temas lacerantes socialmente, ¿no? Quienes deseen acudir a la conferencia de Juan Pablo Escobar Henao, ¿cómo le pueden hacer? Y dices que nos vas a dejar un regalito. Traemos 2 boletos para este desayuno conferencia, los dejo a tu disposición para la dinámica que tú indiques. Y se los regalamos mañana y aprovechamos para reiterar la invitación por asuntos de tiempo, Edgardo, pero quienes deseen adquirir sus boletos, ¿cómo? Pueden hablar a Canacintra, no traigo el número, perdón, a Canacintra local que está ahí enfrente de donde era la ley sobre el bulevar. Para ubicar rápido, Ulardis Ordaz. 664-681-6101 y en el correo de eventos canacintra tj@canacintra.net. Correcto, y en el acceso principal del Club Campestre también están a la venta. Perfecto. Más información también en canacintra.net. Ahí usted puede conseguir más información y ya es esta semana la visita y la conferencia con Escobar, no se la puede perder. Edgardo, muchas gracias por este tiempo, ha sido un placer. Al contrario. Y seguiremos platicando porque
cómo nos quedan temas sobre la mesa, pero así es justamente esto, ¿no? Sí, las veces que me inviten con mucho gusto, sin ningún interés, y las veces que sea necesario voy a estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias, David, por el espacio y buen día a todos, buen inicio de semana. Gracias, es Edgardo Flores Campbell, experto y consultor en seguridad nacional e internacional, experto en temas anticorrupción y pues ya en la semana, seguramente mañana, le decimos cómo se puede ganar estos accesos, aunque le insisto en Canacintra.net hay más información para que no se pierda la conferencia con Escobar.